¿sí? Muy bien, vamos a continuar por acá. Entonces se tiene mayormente una visión que aparece una célula procariota, ¿no? Acá podemos observar, ¿cierto? En este origen endosimbiótico de las mitocondrias, ¿no? Aparece una célula procariota que de esa célula, ¿cierto? De esa célula procariota, da lugar a que haya la formación, ¿cierto? De una célula, ¿correcto? O la formación de un núcleo también. Y a la vez que ésta se ha ido formando ya, ¿cierto? Correspondientemente y va a corresponder ya a una célula que nosotros podemos observar, ya es una célula eucariota, pero con característica de ser, ¿qué cosa? Anaerobia aún, pero que no tenía el mitocondrio, ¿sí? Como ustedes ven, aún no tiene el mitocondrio. Por otro lado, ¿qué observamos? Que se veía que estaba en un estado de origen de esa procariota, ¿no? Pero en una condición aeróbica. Entonces se llega a una célula, en este caso eucariota, y esta célula eucariota lo que va a hacer es fagocitar, ¿cierto?, a la procariota, ¿sí? Y va a ser en un estado aeróbico mediante un proceso de endocitosis, y esto pues va hacia una manera de conjugación mediante lo que se va a conocer como una endosimbiosis aeróbica, para que luego, ¿cierto?, hay una transferencia ya de esos genes de origen procariota al núcleo del eucariota. Y es que una transferencia que nosotros tenemos actualmente, ¿no?, y que constituye ya finalmente el mitocondrio. Y también se tiene que a partir de esta célula pues se obtuvo información del núcleo, que va a constituir ya una célula que nosotros conocemos una célula eucariota anaerobia probablemente, ¿no? Las visiones que teníamos en aquellos tiempos hasta ahora se mantienen, ¿no? Ustedes se han revisado a Albert y Lodich, aún mantienen esos conceptos. Y mayormente, pues, aún el origen de estos mitocondrias es como una incógnita, como el origen del ser vivo, ¿cierto? Por eso que aún se propone estas teorías de aparición de estas, del origen a nivel de los simbióticos de las mitocondrias, ¿no? Como podemos observar, una célula procariota anaerobia primitiva, ¿cierto? Va a formar una célula eucariota anaerobia sin mitocondrias, pero ya con un núcleo, y va a generar una procariota aeróbica también. Esta célula eucariota, a través de una fagocitosis, ¿cierto?, fagocita una célula procariota anaeróbica mediante la endocitosis, ¿cierto? Y aquí ya va a haber el intercambio, ¿cierto?, de esa información genética también. Finalmente, obteniendo ya, ¿cierto?, a esta nueva célula eucariota y lógicamente con el mitocondrio. Es por eso que se dice que el mitocondrio tiene un pasado procariota, y lo podemos observar acá, un pasado procariota aeróbico. Entonces, acá tenemos la biogénesis mitocondrial, ¿no? Esta se prolifera a un grado de diferenciación a la vez. Nosotros vemos que estas mitocondrias, pues, jóvenes, juegan un rol muy importante en los diferentes órganos, ¿no? Tenemos, por ejemplo, dentro de ellos a los astrocitos, ¿no?, que también tienen sus mitocondrias. Tenemos aquí el músculo cardíaco, ¿sí? También tenemos en las glándulas suprarrenales, ¿no?, para ser especialmente en la zona fasciculada. Y tenemos también en las glándulas pineales, ¿no?, conocidos por ustedes también como epífisis, ¿no? Que sabemos nosotros que hay una permanencia pues hasta cierto tiempo, en el cual el organismo entra en un proceso de mayor duración, hasta que esta glándula hace un cambio pues en el organismo ya respectivamente, ¿no? Pero nosotros a este mitocondria, lo que tenemos nosotros algo que respetar muchísimo, ¿no? O sea, es lo que hay que considerar, que cualquier cambio o alteración nos puede afectar. Eso sí hay que tener bastante consideración. Por ejemplo, ¿no?, aquí en el músculo cardíaco. En el músculo cardíaco aparecen estos cambios que vienen a constituir enfermedades. Y dentro de estas enfermedades, cualquier cambio que ocasione estos mitocondrias en el músculo cardíaco, podemos mencionar pues a las cardiopatías, ¿no? Y sabemos que nosotros que durante el proceso de proliferación,
estos músculos cardíacos solamente proliferan una sola vez, ¿no? Que se comience a proliferar y nunca más. Y por eso son los estudios que actualmente se tienen a través de diferentes especies modelos, ¿no? Como por ejemplo cuando las mitocondrias es necesario que estén cargados lógicamente de energía, ¿no? Tienen que estar cargados de energía. Y para que estén cargados de energía estos mitocondrias, entonces puedan cumplir una función de vida. Y entonces aparezca aquí, ¿no? En el músculo cardíaco aparezca el citocromo P450 y actúe a través de las prostaglandinas, ¿cierto? Especialmente las prostaglandinas C2. Y entonces, si hablamos de esta cardiopatía, entonces, pues, ese agujero oval, conocido como la fosa oval, que está conformado por ese anillo de Widowsens, no se ve alterado, ¿no? Y entonces puede aparecer, y si está alterado, lógicamente que va a aparecer muchos daños a nivel cardíaco. Entonces, nosotros aquí, pues, le damos la importancia no solamente molecular, sino la importancia de por qué conocer esto para la parte, conocerlo en la parte clínica, ¿cierto? En la parte clínica. Ahora, tenemos nosotros ahí algo que estábamos mencionando, ¿no? Y que en estas mitocondrias, ¿no? Va a formar, pues, un enmarañado, ¿no? Citoesqueleto, como podemos observar, que nos va a permitir entonces poder vislumbrar a través de ello que haga nexos entre estas miofibrillas, como podemos observar acá, ¿cierto? El nexo de estas miofibrillas. Que estamos nosotros localizados, que es un órgano muy importante, lógicamente. Hay muchísimos órganos importantes, pero hay que mencionar sobre todo y especialmente el músculo cardíaco, y entre ellos pues tenemos ahí a las miofibrillas, ¿no? Y a la forma como la encontramos, o también en las neuronas, que en algunos casos que sirven para los impulsos, tú sabes, nerviosos, como es de entrada a través de esas vías que existe una conexión a través de la vaina himelina o las células de Schwann, para que entonces conduzca también toda la información cargada de esa energía, y así pues lo pueda transmitir a la sustancia gris. Y haga una respuesta, ¿no? En este caso es el estímulo-respuesta. O también nosotros vemos que hay sobre todo ahí volviendo casi, digamos, agrupamientos en estas estructuras flagelares, ¿cierto? Y ese entramado, ¿no? Forman alrededor de los conductos también del epidídimo, ¿no? Que va por la vía eferente en este caso. Y que le van a permitir, pues, que estas estructuras aparezcan y se desplacen y salgan en forma de tandem. Pero también nosotros vemos que a nivel de bastones de la retina, ¿sí? Nos permite muy bien cargarlos de energía, ¿cierto? O sea, tiene que tener una buena consistencia de energía de lo que es ATP, que la fuente lógicamente de reserva que nos hace esas mitocondrias, ya que las células del cristalino, ¿cierto? Y en algunos casos, cuando van en una etapa de proceso de desarrollo, es que van y todavía no teniendo aún en este caso el núcleo también, y entonces estos bastones son los que ayudan a que el proceso de la visión se pueda mantener justo impregnado, allí que pueda cumplir ya una función de un conjunto de la parte en las cuales nosotros pues no podemos llegar también a observar, ¿no? Entonces la importancia de conocer a estos mitocondrias. Miren, acá por ejemplo tenemos nosotros cómo se distribuye a lo largo de las células y nosotros ya nos adelantamos un poco y vemos acá cómo están ubicados a través de la microscopía de inmunofluorescencia. Nos va a permitir muy bien ubicar la forma de las cuales tenemos nosotros allí, ¿no? Y vemos una ubicación, cómo están los mitocondrias cargados justo donde se necesita esa célula epitelial, por ejemplo, ahí podemos observar. Pero también nosotros tenemos a nivel de las líneas, ¿cierto? De la línea celular neuronal, muchísimas mitocondrias, ¿no? Miren, muchísimas mitocondrias. Y que estas van dividiendo por fisión, ¿cierto? La cual su morfología va a ser muy cambiante. Hay que entender que actualmente existen sustancias, con lo que estamos viendo en este caso fluorescentes, que permiten muy bien estudiar la forma dinámica de las mitocondrias, y los podemos incluso ver en vivo. Y sabemos también que en la actualidad aumenta su cantidad por división durante la interfaz, para que así se cargue, ¿cierto?
y que sus divisiones no estén pues sincronizadas, como nosotros lo vemos dependiendo después del ciclo celular. No estén sincronizadas, recuerden, y dependiendo del ciclo celular. Por lo que la célula aproximadamente vemos que tiene unas 1500 a 2000 aproximadamente mitocondrias que van a desplazarse, por ejemplo, aquí en las líneas, ¿no?, que podemos observar a nivel de espermatozoides, ¿no? Luego vemos también células del hígado que mayormente en la vena central, lo vemos que todavía allí hay mucho, ¿cierto?, más estas mitocondrias. Y nos sirve muy bien para que a través de los microtúbulos también del citoesqueleto suelen ubicarse en lugares estratégicos para el consumo de grandes cantidades de energía, ¿cierto? Grandes cantidades de energía, imagínense. Y que cuando llegan a un momento dado de fusionarse, en este caso dos células, van a tener una cantidad de mitocondrias cargada con mucha energía. Y se dice que es sumamente homogéneo, ¿no? Más o menos cuando ya se tiene casi a partir de un promedio de horas, en este caso que inicia la fusión. Vemos, hay que recordar y tener en cuenta que hay órganos y células que son indispensables para el organismo. Y eso, jóvenes, pues nos va a permitir a nosotros que de acuerdo a su localización hayan en mayor cantidad o de repente también hayan en menor cantidad, ¿cierto? En esta imagen podemos observar a través de la mecanismo de inmunofluorescencia, podemos observar los mitocondrias, ¿no?, en ciertas cantidades y grandes cantidades que ya hemos mencionado. Luego, podemos observar aquí que lo que tenemos nosotros aquí a un mitocondria, ¿no?, que depende también, que está dependiendo del estado en que se encuentre pues el organismo, ¿cierto? Va a depender del estado en que se encuentre ese organismo. Ahora, por ejemplo, en estado de ayuno, ¿no? En el estado de ayuno, como observas en la diapositiva, utilizan muy bien esos aminoácidos para poder pues alimentar la producción de esa carga energética. ¿Qué viene a ser? Por supuesto, el ATP, para que entre en el proceso que ustedes ya conocen de fosforilación, ¿cierto? Esa fosforilación del agua en las cuales van a producir rápidamente las células y que pasen a través de los procesos como, por ejemplo, tenemos, ¿no?, el proceso que ahí puedes observar en la glucólisis, ¿no? En la glucólisis para la rápida producción, ¿cierto? Y que a la vez una eliminación de exceso del NASH, ya que el agua, como ustedes saben, pues hay una reducción a través del NAD para que entonces también pueda producir así el NAD, ¿cierto? Reducido, o sea, saben que el NAD reducido es la nicotinamida y nucleótido fosfato reducido. Y en esto también, ¿qué vamos a encontrar? Que unas condiciones en exceso que viene a ser el aporte. Recuerden que el aporte es el citosol, cuando nosotros encontramos a partir después de acetil, ¿cierto? Va hacia el citrato, generando pues la cantidad y multiplicando casi rápidamente por la fuente carbonada, casi unos 24 moles de ATP aproximadamente, y esto ocasiona pues que hay una mayor síntesis de ácidos o esteroides. A la vez, ¿no?, a la vez que hay un aporte del citosol, ¿cierto? Estamos hablando del aporte del citosol hacia el mitocondria, ¿cierto?, de un potencial reductor del que estábamos ya mencionado, ¿cierto?, que es el NAD, para que le permita que se reduzca y forme por lo menos para el proceso 2 moles y sean utilizados en los excesos de potencial que se gasta también, ¿cierto? Porque es un proceso de óxido-reducción que se establece y que intervengan también los cofactores, que intervengan las coenzimas, para que entonces haya pues un comportamiento equilibrado a través de esta mitocondria. O sea, hay una dependencia, se dan cuenta de un proceso a otro, de los procesos que ocurren a nivel de citosol y los productos que se van a elaborar y que va a recibir pues ese mitocondria. Entonces vemos que juega un rol muy importantísimo el citosol, ¿cierto? Observamos que sí hay un rol importantísimo el citosol. Esta mitocondria para poder mantener lógicamente el equilibrio y podamos nosotros demostrar pues que es un proceso de homeostasis, ¿no? Y cuando alguien, ¿no?, vamos nosotros a utilizar a este proceso metabólico, vamos a ver que hay una dependencia tanto en la parte mitocondrial como en los productos que vamos a elaborar en este caso en el citosol, ¿no? Muy bien. Ahora, ¿qué tenemos luego acá? La siguiente diapositiva. Mira, una estructura del mitocondrio, ¿cierto? Por favor, ahí sus micrófonos pueden apagarlo. Por ahí, por favor, Benítez Montesa está con el micrófono activo, ¿sí? Por favor, ya, muchas gracias.
La estructura de la mitocondria, ¿sí? La estructura de la mitocondria. Aquí tenemos, pues, esta estructura nos va a permitir a nosotros que mantengamos, pues, los justos niveles a través de las membranas, en las cuales están constituidas ya estas mitocondrias, como podemos observar. Sabemos nosotros que tiene una membrana externa que juega, lógicamente, un rol importantísimo en ella, así también la membrana interna, así también el espacio intermembranal, como la matriz, ¿no? Sabemos que, y ustedes también conocen y recuerdan muy bien, que esta membrana externa carece después de crestas mitocondriales, ¿no? Y su permeabilidad se hace menos selectiva que la membrana interna. Y eso ya conocen ustedes, debido a que hay una proteína, la porina, ¿no? Que esté a través de este canal aniónico, pero dependiente del voltaje también, ¿no? A través de la bicapa lipídica. Y esto le va a permitir entonces el paso de iones y metabolitos, ¿no? Pero con un peso molecular lógicamente inferior, ¿no? Esa es la idea. Pero también nosotros sabemos, ¿no? Que contienen lógicamente enzimas. Y esas enzimas que van a participar, como una de ellas, por ejemplo, van a participar en la elongación de los ácidos grasos, también vamos a encontrar. También, para que haya una oxidación, por ejemplo, acá en el mitocondria, para que haya una oxidación de la epinefrina, en estados en los cuales nosotros, por ejemplo, en un estado de transfusión, y entonces el organismo va a reaccionar y entra, por ejemplo, cuando hay un desvanecimiento también, entonces se hace necesario que se oxide pues, la epinefrina. Y entonces hay que agregar pues el fármaco ahí, ¿no? Respectivamente, para que entonces esta mitocondria sí comience a generar esa energía que pues que necesito, o por otro lado que de haya que también puede hacer pues una degradación también del triptófano, y sabemos nosotros que es un componente de esta mitocondria importantísimo a través de los aminobiogénicos. En otras palabras, para que se haya esa acción del componente también de los neurotransmisores, ¿no? A consecuencia de este desvanecimiento. Tenemos entonces también que esta membrana externa, pero hay algo también que recordar importantísimo, que interviene esta membrana en la señalización de calcio. También interviene la señalización de calcio, que va entre el retículo endoplasmático y la mitocondria, ¿no? Y ya sabemos nosotros que hay alguien que secuestra ese calcio, ¿cierto? Y lo hemos estudiado ya en clases pasadas. Y entonces están implicados también en la transferencia de lípidos entre ambos organelos, imagínense. También están implicados en ese mecanismo este mitocondria. Pero también vemos nosotros que hay una membrana interna, ¿sí? De esta mitocondria. Nosotros recatamos que es necesario la captación que hay entre el retículo con la mitocondria para poder captar esos iones de calcio, que es necesario casi en todo el organismo para que puedan tener esa energía respectiva. De eso se trata, ¿no? De la obtención de energía respectiva. Pero también a nivel de esta estructura del mitocondria, nosotros tenemos pues una fuente tan importante que la encontramos en la membrana interna, y qué es lo que va a caracterizar pues a estas crestas que presentan o tienen la presencia de los complejos enzimáticos que nosotros ya conocemos y ustedes también ya recuerdan: complejo 1, complejo 2, complejo 3, 4 y 5. Algunos consideran 4, otros consideran 5, y que son complejos proteicos. ¿Y para qué nos van a servir? Esa es la gran pregunta, ¿no? Y la respuesta es para poder regular el paso de los metabolitos que resultan de una manera impermeable a estos iones, y a pequeñas moléculas que con alto contenido de fosfolípidos que lo distribuyen, ¿no? Y tú sabes que a nivel de esa membrana, ¿no?, que nosotros vamos a encontrar, ese contenido, ese alto contenido de fosfolípidos, ¿quién viene a ser? La cardiolipina, ¿cierto? La cardiolipina. Esta cardiolipina, como ya ustedes conocen, es un fosfolípido muy insaturado, por lo que va a aumentar, lógicamente, la hidrofobicidad. Y ahí es importantísimo, ¿no? Porque va a evitar una excesiva fluidez, y entonces, pues, que haya un equilibrio a través del gradiente electroquímico, también va a ser estimulado. Y que entonces estos transportadores sean regulados, pero regulados específicamente como el translocador de nucleótidos de la adenina. También conocemos que solo es completamente permeable, hablamos de la membrana interna, ¿cierto? No todo es impermeable, ¿no? Y es permeable, recuerda, al oxígeno, al CO2 y al agua, ¿no? Y proteínas que conforman la cadena respiratoria.
Además, pues contiene proteínas transportadoras que controlan el paso, recuerda, de metabolitos, como por ejemplo el ATP, que nosotros queremos como una gran fuente pues, energética, ¿cierto? También el ADP o el piruvato, ¿no? Que a partir de la glucosa, recuerden que va lactato, luego el piruvato, y así entra la lanzadera, y desencadena todo el proceso, y ahí eso va a conllevar pues como una fuente energética para que este mitocondria realice todas sus actividades también. Nosotros podemos ver allí, ¿cierto? Que hay unas crestas en ese dibujo, ¿cierto? Unas crestas, esas crestas muy importantes, ¿no? Que están internamente, que son una forma mayormente discoidales, tubulares, formas aplanadas, que van a aumentar la superficie al contacto y van a incrementar la capacidad también, lógicamente, para generar lo que nosotros queremos. Y lo que nosotros queremos, lógicamente, de esas crestas es la energía. Y cuando nosotros vemos que hay un ligero desvanecimiento, ¿cierto? A veces, sobre todo en las edades adultas, ¿no? Ya la energía no es la misma, ¿cierto? Porque ahí va a influenciar bastante también en la edad, ¿cierto? Para ocasionar todos los procesos metabólicos. Estos pliegues que podemos observar nos permiten, para evitar esas descompensaciones a través de esas descargas súbitas, y entonces el ATP no sabe dónde poder incrementar la capacidad para generar. Y eso va a ser pues utilizada a través de la fosforilación oxidativa, que va a ocurrir a través pues de un complejo importantísimo, que es el complejo número 5. Entonces ya pues eso va a ocurrir pues si todo está normal, va a ser una respiración normal, por lógica, ¿no? Y ante un desvanecimiento, ¿no? Lo que va a existir en este transporte de electrones, entonces, el organismo poco a poco, ¿cierto? Va recuperándose, ¿cierto? A consecuencia de este complejo número 5 que va retomando esa capacidad metabólica. Y va a completar, lógicamente, la fosforilación oxidativa y finalmente con las proteínas que se han transportado o son transportadoras a lo largo de toda esa cadena. Entonces nosotros vamos viendo allí, ¿no? Que es importantísimo esa membrana externa y tanto también la membrana interna, ¿no? Ambas membranas tienen sus funcionalidades respectivas. Pero nosotros también debemos conocer que hay un espacio intermembrana, jóvenes. Sí, hay un espacio intermembrana. Sabemos que tiene una composición muy similar al citosol. ¿Debido a qué? Debido a su permeabilidad de la membrana mitocondrial externa, aunque contiene enzimas que le permite muy bien transferir esa energía, que nosotros vemos en forma de ¿qué? Del ATP, y que se obtiene de la mitocondria, ¿cierto? O hacia otros nucleótidos, como por ejemplo, que también se recuesta para poder obtener, que es el AMP también, ¿no? ¿Cierto? También podemos obtener. Entonces, este espacio, ¿cierto? Este espacio intermembrana es muy importante, ¿no? Que está de un líquido similar al citoplasma, pero con una alta concentración de protones. Y esa alta concentración de protones es lo que lo hace entonces cuando un carro comienza a querer pues a calentar, ¿no? Y antes de desplazarse. O sea, la mayor consistencia de carga de protones ya es el mecanismo para que este mitocondria pues pueda tener una funcionalidad, ¿cierto? Y se activen todas las bombas que podamos tener ahí. Y va a traer como resultado que los complejos enzimáticos de la cadena respiratoria, ¿cierto? De la cadena respiratoria, esos complejos enzimáticos de esa cadena respiratoria, ¿cierto? Puedan transformarse y transferir, lógicamente, los enlaces también de alta energía, ¿sí? Transferir los enlaces de alta energía, como por ejemplo esos enlaces del ATP, ¿no? Que el ATP es un transportador de energía. Como por ejemplo, si ustedes recordarán en el caso de la adenilato ciclasa, ¿no? O la creatinquinasa también, cuando hay una deficiencia en el organismo por desvanecimiento, ¿no? Y recuerdan que la creatinquinasa lo encontramos en casi todos los órganos blandos, ¿no? Entonces es necesario ya, cuando hay estos casos, ¿cierto?, de alteración en la cadena respiratoria, pues un diagnóstico clínico a través de una prueba de laboratorio, que es la famosa creatinquinasa. Miren cómo nosotros podemos determinar, ¿cierto?, cómo está funcionando a nivel de la cadena respiratoria con este análisis clínico. Pero hay otro componente importantísimo que de repente que ustedes han escuchado, ¿no? Y de repente, ¿quién no de repente ha consumido también? ¿Cierto? Que es la carnitina, por ejemplo, o la carnitina, que es una molécula que lo vemos que está implicada en el transporte de los ácidos grasos al citosol, hasta la matriz mitocondrial. Es por eso que
hay un producto que es sintético, que lo utilizan mayormente los fisicoculturistas, y te ofrecen, lógicamente, para bajar de peso, ¿cierto? Dicen, no, toma este producto y baja de peso, pero ¿a qué costo? No, porque estamos alterando, ¿cierto?, un proceso natural de la cadena respiratoria. O sea, estamos, claro, ¿no? Porque va a arrastrar todo lo que es la grasa hacia el mitocondrio y lo va a llevar a obtención de energía. Pero para eso también está, ¿qué cosa? Está relacionado a otros comportamientos metabólicos, que no por estar sentado o no por estar de repente durmiendo, la grasa se va a quemar por sí sola, ¿no? O vamos a conllevar a ese transporte, ¿no? de las moléculas hacia la matriz mitocondrial para que estos sean oxidados, no va a ser algo natural. Y hay efectos secundarios que atraen pues una alteración, ¿no? Y eso conlleva ya a otros malestares, ¿no? O sea, la alteración de esos complejos que van a existir en la señal respiratoria van a ir alterando otras enfermedades, y especialmente las cardiopatías. Por eso que algunos fisicoculturistas sufren de esos problemas, ¿no?, cardíacos. Como te estaba mencionando, ¿no?, la carnitina, que es una molécula que lo estamos viendo implicada en el transporte de los ácidos grasos del citosol, hasta la matriz mitocondrial, donde llegan a ser oxidados para que entre en ese proceso que nosotros vemos, o ya conocemos, que es la beta-oxidación, ¿no?, que ayuda también en parte, pues, una organela que vienen a ser los microcuerpos también, que ellos hacen también la beta-oxidación de los ácidos grasos, por si acaso falle el otro, ¿no? O sea, falla uno, pero automáticamente está presente los otros compuestos. Vemos nosotros que dos organelas ya dentro del componente que forma la necesidad de diferentes órganos, porque de eso depende, ¿cierto?, la cantidad de mitocondrias de acuerdo a la necesidad del órgano que estamos haciendo la actividad, con ayuda va a permitir no se vaya a colapsar, ¿no?, o colapsarse, ¿no?, y haya mayor cantidad de beta-oxidación que necesite el organismo, ¿cierto? O sea, a la necesidad del organismo va a haber en este caso la mayor cantidad de la beta-oxidación de ácidos grasos. Ahora, nosotros, por ejemplo, ¿qué tenemos acá? Estas mitocondrias que vemos nosotros acá, ¿cierto? Hay que ir, en este caso, mencionando pues la membrana externa, como hemos estado estudiando, ¿no?, que ya algo hemos dicho de una membrana también interna, y que la importancia de estas crestas, ¿cierto?, y también de sus compartimientos, que es el espacio, hemos nosotros dado para que puedan muy bien regular el organismo a través de ellos. O sea, el organismo va a regular estos componentes, ¿no? Pero también nosotros vemos que hay una parte importantísima que forma esa matriz mitocondrial, ¿sí? Que forma esa matriz mitocondrial. Y que está lógicamente integrado, ¿no? Tiene una forma de líquidos o forma de gel, ¿cierto? Y tiene esa forma porque tienen menos del 50% de agua, ¿no?, en altas concentraciones de enzimas insolubles, ¿no?, que hacen el proceso lógicamente oxidativo, que es de la beta-oxidación. Como por ejemplo tenemos nosotros ahí en el ciclo del ácido cítrico, como puedes tú observar también, ¿no?, ¿cierto? O sustratos o cofactores o nucleótidos o iones inorgánicos que se encuentran muy bien a través del ADN, de los ribosomas o enzimas para llevar a cabo procesos pues metabólicos. Entonces ese ADN mitocondrial que se encuentra en lugares denominados los nucleoides, y cada nucleoide puede tener más de una molécula de ADN. Y ese ADN se encuentra comprimido por una proteína que es el TEN, como lo puedes observar allí. Que también en el nucleoide hay proteínas que muy bien realizan de una forma independiente la replicación o la reparación que viene a constituir pues el ADN mitocondrial. Y esto, ustedes saben que ya tienen conocimiento, han leído por ahí que suelen tener aproximadamente unas 16.000 casi pares de bases, ¿correcto? Unos 30 y tantos genes, ¿no?, que codifican casi aproximadamente 13 proteínas, que son importantísimas para la cadena respiratoria. Pero la fuente de donde se va a obtener, y ustedes conocen que la fuente principal de energía pues son los carbohidratos, ¿cierto? Porque uno de los principios que tiene, recuerden, los carbohidratos es que participan en el coeficiente respiratorio, que viene a ser la relación entre el CO2 que se va a producir sobre el oxígeno que se consume. Esa relación no se olvide, ¿no? La relación entre el CO2 que se va a producir por el oxígeno que se consume. Y eso aproximadamente pues es a 1.
Y por eso es que ahora nosotros tenemos esos aparatitos, ¿no? Esos que ahora nos ponen el dedito y que a ustedes pues es necesario que ahora en estos tiempos lo tengamos, que conocemos como el oxímetro o saturador de oxígeno. Y entonces ahí lo establecen el valorativo al 100% o el 1 que es representado, que es la forma de descarga de acuerdo a la captación de componente energético, para que entonces nosotros podamos, pues, muy bien a través de la cadena respiratoria, de la fosforilación oxidativa, se puede equilibrar el proceso y entonces esa carga energética se mantenga siempre estable. Esa es la idea, ¿cierto? Que esa carga energética siempre se mantenga estable. Ahora, nosotros tenemos acá, ¿no? Cómo se establecen esas proteínas, como tú puedes observar, y también los ARN mitocondriales, ¿sí? Podemos ver ahí. Que nosotros estamos viendo que dicen que hay una explicación, que hay una reparación de este ADN, ¿no? Pero que necesitan del proceso que nosotros decimos que se duplica, y son procesos que sintetizan aquí en el citosol, para que entonces puedan, ¿no? Podemos ver acá, ¿no? En el citosol, ¿correcto? Para que entonces puedan a través de la aminoácido, que es una enzima importantísima que hace a través de esa carga energética, que también que es el aminoácido de ARN sintetasa, y que necesariamente podría ser que podamos necesitar uno, dependiendo también de cuánto es la necesidad metabólica, ¿cierto? Que ese órgano lo necesite para entonces pueda captarse y necesitar también y pueda muy bien pues compensar a esas unidades que nosotros nos sirvan para que entonces se complete todo el proceso. O diríamos nosotros, ¿no? O también las enzimas implicadas en la replicación del ADN mitocondrial que también influyen, ¿no? Entonces vemos nosotros que son una fuente en las cuales pues están inmersos, ¿cierto? A través de ellos pues los complejos enzimáticos ligados a la membrana que pueden muy bien a través de estos componentes que nosotros hemos ido mencionando, que son proteínas, que son ribosomas, ¿no? Entonces las mitocondrias pueden formar parte de este proceso, ¿sí? Que se requiere pues a través del RNA que las células, sobre todo esta unidad que es la organela, lo pueda muy bien procesar. Y también distribuir lógicamente en el organismo, ¿no? Que dependiendo en cuanto a los órganos, cuáles son los que más necesiten, son los órganos blandos que nosotros tenemos. Por esto, rápidamente entra en un proceso de caída, donde la gradiente ya no puede ser, ¿cierto?, a favor y en contra de la gradiente, por lo que va a salir para que se recupere, en este caso, el organismo. Y esto es lo que hace durante la vida, pues, las proteínas, ¿no? Y los ARN mitocondriales también. Estas proteínas y este ARN mitocondrial tiene que establecerse un equilibrio, ¿cierto? Un equilibrio para que no haya una descompensación por bajada de energía y entre pues en una palidez, ¿no? Y hacen ya en este caso tendrían que en la parte clínica hacer un auscultamiento pues venoso, ¿cierto? Venoso. Ahora, luego tenemos aquí a los translocadores proteicos en las membranas mitocondriales. Estos translocadores proteicos, jóvenes, están en la membrana, ¿cierto? Ya hemos visto que hay en la membrana, en la parte externa, también está acá en la parte interna, y en el espacio, que lógicamente que forma la matriz mitocondrial. Vemos que hay unos complejos o proteicos, lógicamente, que son también canales, ¿no? En los cuales permite que puedan unos ser, ¿qué cosa? Permeables, ¿cierto? Permeables. Y que necesitan todo este complejo como nosotros vemos. Por ejemplo, acá vemos un complejo TON, acá vemos un complejo SAM, ¿no? Porque nosotros ya hemos establecido que hay ciertos criterios inconvenientes dentro, pues, de la membrana mitocondrial externa, que hemos expuesto, ¿cierto? También de la membrana interna y, lógicamente, en la matriz. Y entonces, hay uno que es permeable y hay otro que es impermeable. Pero recuerden que cuando son impermeables, pero les permite muy bien ser permeables a lo que nosotros hemos dicho aquí, el agua, el CO2, el oxígeno, y entonces se necesita de unos canales, ¿cierto?, de translocación para que entonces se pueda compensar a través de ese espacio, ¿cierto?, de ese espacio intermembrana, y así poder realizar todas esas necesidades que el organismo lo requiere a través del complejo TON y a través del complejo SAM. Y que nosotros lo llevemos pues justos a la matriz, ¿cierto? Esa es la idea, ¿no? Llevar a la matriz. Y es donde casi diríamos que es un poquito más el trabajo
¿no? Que tenga la matriz, porque necesita alguien quien lo transporte, ¿cierto? ¿Y de quién necesita? Necesita de una chaperona, ¿cierto? Chaperona conocida como la HSP70, mitocondrial importa TPasa, ¿no? Que necesita lógicamente quien lo dirija con una TPasa, acá podemos observar, ¿cierto? La TPasa, para que entonces a través de este complejo TIM23, ahora llamado, pueda muy bien establecer el paso, ¿cierto? No solamente es porque uno es impermeable y el otro es permeable. También esto establece pues que la regulación tiene que ser exacta. Y hay momentos que hay proteínas o el paso que son inferiores a los 60.000 Daltons, también podemos mencionar. Y ustedes saben que las proteínas, la mayoría cumplen la función en los órganos blandos. Son las que pues necesitan que alguien los ayude, ¿cierto? Y ahí tenemos nosotros que importantísimo que es el complejo TIM23, que ayudaría a ese transporte. Para que entonces nosotros podamos mantener, ¿no?, ese equilibrio al organismo, para que no vaya a haber pues una descompensación o una descarga a través de la necesidad que requiera todas esas mitocondrias, ¿cierto? Para que entonces pueda cumplir así tranquilamente su objetivo, que es la capacidad energética que tiene que elaborar. Ahora, aquí nosotros podemos observar, ¿cierto?, la importancia de proteínas en la mitocondria, también, miren, tenemos nosotros cómo es que se importan acá ya las proteínas, ¿no? Y eso es lo que nosotros acá, ¿no?, se necesita, ¿cierto? Acá podemos ver, se necesita la señal, una secuencia señal. Ahora, ¿quién tiene esa señal, no? Y lógicamente que esta señal se va a unir a los receptores, ¿cierto?, de importación. Y hacen que a través del complejo TOM, ¿cierto?, que lo va, recuerden, a poner en contacto, y entonces lo internaliza, y ahí tenemos nosotros a este complejo, ¿quién? Al complejo TIM23, ¿cierto? Recuerden, complejo TIM23, ¿cierto? Y hace toda una cascada, ¿cierto? ¿Ven? ¿No? Y hace toda una cascada y reconocimiento a través de translocación hacia la matriz. Y luego, ¿cierto? Luego podemos ver acá que es el corte, porque ya lo dirigió pues ese péptido señal. Entonces ya tenemos nosotros a la proteína madura, ¿cierto? Justo ya en la matriz mitocondrial. Hay que recordar que este evento es importantísimo, ¿no? Importantísimo la membrana externa, pero también la interna es importante, lógicamente. Pero es un poquito, recuerda, o sea, tanto como la membrana externa, la membrana interna, o sea, son importantes, pero un poquito más importante es la matriz mitocondrial, ¿no? Porque todo juega un papel importante, incluso también hasta el espacio que existe de este mitocondrio, ¿no? Pero la matriz juega un papel un poquito más importante. Mira, en estas funciones que nosotros podemos tener, ¿no?, o hablar, es la que nosotros hemos generado, que haya producción, lógicamente, de energía. Esa es la meta, ese es el principal objetivo de estos mitocondrios, ¿cierto, jóvenes? Es importantísimo que haya la energía, y esta energía sea parte ¿de qué? De la glucosa, ¿no? De la glucosa como nuestra fuente principal energética, nuestro primer combustible energético, ¿cierto? Ahora, pero recuerda que esa glucosa, ¿de quién va a derivar? Pues de todo un complejo de carbohidratos, y ese carbohidrato pues es necesario la ingesta, ¿no? Usted sabe que en la dieta, por ejemplo, se necesita más o menos unos 300 a 350 gramos de esa ingesta de carbohidratos. Ahora la pregunta es, ¿no realmente consumiremos esa cantidad de carbohidratos? ¿Cierto? O de repente estamos exagerando en el consumo de carbohidratos, ¿no? Entonces necesitamos unos 300 a 350 gramos por día para mantener ese coeficiente también respiratorio, que viene a ser, ya sabes, ¿no? ¿Cierto? Entre el CO2 que se produce por el oxígeno que se consume, ¿cierto? El CO2 que se produce por el oxígeno que se consume. Y cuyo valor ya te he mencionado que es 1, ¿no? Y ahora en estos tiempos es necesario, como te mencionaba, ¿no? Es necesario también para ver la saturación, ¿cierto?, un oxímetro, ¿no? Y ahora entiendes por qué también este problema, pues, del sobrepeso conllevó a los primeros, pues, personas en fallecer a consecuencia de este COVID-19 también, por una deficiencia respiratoria. Entonces también estamos generando calor, también, ¿cierto? Y generando calor, generando energía, y eso es lo que nosotros necesitamos para que muy bien podamos compensar el organismo, para que cumpla, pues, estas funciones que son importantísimas. Y una de las fundamentales, pues, ocasionando en la respiración celular.
Pues mediante esta función se puede obtener la energía metabólica utilizable por la célula, ¿cierto? Es una energía lógicamente utilizable por la célula. Por ejemplo, ¿no? Las principales que nosotros podemos mencionar son la cetogénesis, la termogénesis, la cetólisis, ¿no? El controlar muy bien este proceso es encargado, pues, lo relacionado también a la apoptosis. La apoptosis o la remodelación también del calcio y del citosol, porque recuerda que ha habido un almacenamiento de calcio y hay una organela que secuestra calcio, ya ustedes la conocen, ¿no? Y que secuestra también además los restos de los lípidos, ¿no? Que quedaron para que entonces puedan muy bien, pues, a través de esa beta oxidación del organismo, ¿no? En este caso puedan compensar las descargas, ¿no? Que se fueron para que entonces se mantenga estable el organismo y que no vaya a producir, lógicamente, cambios o enfermedades, como hay muchísimas enfermedades que han permitido que podamos nosotros establecer dentro de la necesidad de la mitocondria que pueda provocar, pues, una muerte celular o una necrosis, o ya en caso extremo pueda producir, ¿cierto?, un estrés oxidativo. ¿Okay? Y una de las particulares de esta organela es que posee un sistema genético propio, ¿cierto? Sistema genético propio, ¿no? Es una de las particulares que tiene también. En toda la maquinaria para su expresión, es decir, que para que se replique, transcriba, se traduzca la información que contiene su ADN mitocondrial humano, que es una molécula muy funcional, y es funcional porque es bicatenaria, es circular, cerrada, sin extremos, y que tiene muchísimo, pues, peso molecular. ¿Sí? Muy bien, vamos por acá. Entonces, miren, nosotros luego tenemos aquí una estructura funcional de la mitocondria, ¿no? Ya hemos nosotros ido mencionando que en la matriz, ¿cierto?, donde se va lógicamente oxidar los ácidos grasos, que es un componente, por ejemplo, que en el ciclo de la urea, y que estos, bueno, tú sabes que va a haber una alteración cuando se acumula en los pacientes nefróticos. Tenemos los ciclos que ya hemos ido mencionando, ¿no? Ahí, por ejemplo, está también en lo que es el piruvato de deshidrogenasa, que permite muy bien la apertura a través de otro, que es el oxacetato, para que se forme así el fosfonol piruvato descarboxilasa y genere de nuevo la glucosa entre el piruvato, pues, y ocasione, pues, una opción. Pero bueno, esa es parte de la química. O a través de la membrana interna, que nosotros hemos ido mencionando también, ¿no? Cada uno de ellos, como anticipaba el contexto de esta estructura funcional, para que también sirve, pues, como una elongación de ácidos grasos, una desoterilación de ácidos grasos y una síntesis de fosfolípidos también. O sea, hay una importancia tremenda, como